Hola, ¿cómo están? Bueno, quédense hasta el final del video porque hoy vamos a ver un costado muy interesante de lo que fueron los últimos 20 años en nuestro país. Con un mejor sonido y calidad de imagen, arrancamos por el final del capítulo anterior. Durante toda la década de los 90, el grupo Techint estuvo presidido por Agostino Roca Nieto, quien fallece en 2001 producto de un accidente aéreo. Y finalmente llega al poder nuestro contemporáneo Paolo Roca. Para empezar a abordar este personaje no podemos no mencionar a modo anecdótico como nota de color que a finales de los 60 formó parte de una organización de izquierda bien radical que se llamaba Lotta Continua en un contexto político-cultural muy similar al del Mayo francés, que sería conocido como la Italia del 68, que reivindicaba entre otras cosas la expropiación de los medios de producción y colectivización a mano de los trabajadores. E quella fabbrica che mi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza! Ma la fabbrica mica è nostra! Come non è vostra? Bueno, este es el mismo Tano, joven idealista, que hoy en día amasa junto a su familia la fortuna más grande de Argentina con 8.000 millones de dólares, superando a los Bulgeroni de Pan American Energy con unos modestos 6.000 millones de dólares. Vamos, Guido, 300.000 verdes una guita para usted. El Grupo Ventura es un imperio. Y yo, su magnate todopoderoso. Los magnates no existen, Larsen. Yo soy un guardián, un hábil administrador de capitales. Bueno, retomando entonces, unos meses antes del estallido del 2001, Paolo Roca muda las oficinas centrales de Techint a Luxemburgo y diseña un nuevo entramado societario que le permitiría a esta multinacional fugar divisas fácilmente y pagar la menor cantidad de impuestos posibles en Argentina y en otros países. Repasemos rápidamente y sin perdernos cómo está compuesto el organigrama de esta multinacional hoy en día. Techint está liderada por una fundación con sede en Países Bajos. A partir de allí se despliega un esquema donde por debajo aparecen San Faustín, una financiera de Luxemburgo que controla a varias compañías de ese país, entre las cuales se encuentran sus holdings más importantes, Ternium y Tenaris. A su vez, de San Faustín se desprende la firma Tech Petrol, que tiene sedes en Argentina, Uruguay y España. El trípode del grupo Techint se completa con la pata financiera, donde aparecen firmas en las Islas Caimán, Panamá y Países Bajos. Este organigrama de paraísos fiscales permite que las filiales argentinas se endeuden con sus controlantes extranjeras, a las cuales le pagan con importantes intereses. En los balances de las empresas locales se declaran salidas de dinero que van a las firmas societarias de otros países, pero esas empresas no las declaran como ingresos y esto genera que ninguna de las dos partes pague un impuesto por esos montos. Bueno, luego de la crisis del 2001 se vendría una terrible devaluación o especificación apoyada y promovida por grupos como Techint, el cual experimentó un periodo de significativa expansión a escala mundial y elevadísimas tasas de ganancia. Entró al mercado de aceros chinos, sumado al auge de los negocios, los autos, electrodomésticos, al mismo tiempo que contaba con subsidios del Estado argentino, salarios baratos en dólares y protección frente a importaciones como los aceros brasileños. En los primeros años del gobierno K, Techint y el presidente Néstor vivieron un lindo y efímero romance que no fue mucho más allá de un amorío de verano. Para 2005, Kirchner vería que los grandes capitales de la multinacional argentina no se estarían transformando en inversiones en el país y, muy por el contrario, comenzarían a remarcarse los precios desde grupos monopólicos como Techint. Pero Roberto Labaña, el ministro de Economía que había heredado de Ubalde, no estaba de acuerdo de enfrentarse a los formadores de precios y apuntó directamente a la baja de salarios. Las discrepancias se agudizaron tanto que para 2007 Labaña fue como candidato a la presidencia y Techint lo bancó a morir, pero no tuvo chance. El recelo de Néstor no fue menor, ya que creía contar incondicionalmente con Paolo, más después de haber intervenido en la conflictiva relación del grupo con el gobierno de Chávez por la empresa Ternium que compartían en Venezuela. El problema es que Chávez se venía fastidiando bastante por la política de exportación de la empresa que terminaba desabasteciendo la demanda interna. Pero en aquel momento Néstor Kirchner saltó de oficio, como quien se disgusta cuando dos amigos suyos se pelean, y logró hacerlos llegar a un acuerdo. Sin embargo, en 2008, cuando vuelve a estallar un conflicto por la puja entre los trabajadores y los accionistas privados, por el cual el gobierno chavista expropió definitivamente la siderúrgica, ese amigo en común ya no conservaba una de sus amistades y se empezó a hacer bastante el sota con el pedido de Paolo Roca de exigirle al gobierno venezolano una justa indemnización.
Y sí, en momentos como este uno siempre quiere volver a ser apadrinado por el estado en el cual tiene su empresa. Pero bueno, finalmente la recién llegada a la presidencia Cristina Fernández de Kirchner lograría una indemnización por demás favorable para el grupo, incluso por encima de lo que cotizaba el 60% de las acciones que poseía Techint, y sobre todo en un durísimo periodo de recesión internacional que se avecinaba. El monto del mismo fue de 1.970 millones de dólares. Un poco el motivo de esto fue la ingenua convicción del gobierno de que en los próximos años el grupo invertiría esa plata en el país, y otro poco un hecho de corrupción por el cual 10 años después serían procesados Paolo Rocca y otros altos mandos de Techint y funcionarios del Ministerio de Planificación. Sí, una típica historia de cometas. En ese 2008 comenzaría el conflicto con el campo por la 125 y los choques del gobierno con el grupo Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? En los cuales Techint empezó a tirar cintura para no romper con el gobierno, mientras a Néstor se le hinchaba la vena. Le dimos millones de subsidios y nos da vuelta la cara. Algo así hablaba el Pingüino. La cuestión es que la crisis mundial y los límites de expansión del mercado interno se verían reflejados en una caída libre de las ganancias de Techint, que agarró todas las fichas que le había puesto al gobierno en Argentina y se las empezó a llevar a México. Resulta que la lógica capitalista siempre te va a empujar ciegamente hacia los grandes mercados y hacia la flexibilización laboral. La flexibilidad inevitable. Y entre que el mercado de Estados Unidos era uno de los grandes blancos de Techint, y entre que México hay una mano de obra bien barata, y entre que los dos están en la zona del libre comercio, La reforma laboral para mí es un punto importante. Mientras que en Argentina se paralizarían todos los proyectos de la empresa y comenzaría una gran ola de despidos. Así fue que el conflicto con el gobierno argentino y los trabajadores de sus fábricas en el país llegaron a su máxima expresión, con Paolo Rocca hablando desde Clarín y con Cristina al mejor estilo 678. Hay que comenzar a llamar a las cosas por su nombre. ¿Quieren discutir de competitividad? Vamos a hablar de competitividad en la Argentina, pero también vamos a hablar de políticas de posición dominante, de cuántos subsidios recibís. Un exceso de rentabilidad que no ganaste por esfuerzo, por innovación y por tecnología, sino porque sos el único que vende y además el Estado te protege con medidas antidumping y con subsidios económicos. Sin embargo, Rocca planteó un panorama de mediano plazo distinto al que observa hoy. En 2018 Argentina va a ser un país muy distinto del que es hoy. Bueno, en realidad lo que sucedió en 2018 fue que el valijero de Rocca, Héctor Zabaleta, admitió haber pagado coimas en nombre de la empresa por 15 o 20 millones de pesos, lo cual hace 10 años equivalía a 6 millones de dólares. Eso fue una patada en los huevos para Paolo Rocca, quien también había recibido una citación de la justicia italiana por el pago de coimas en Brasil por unos 9 millones de dólares para quedarse con obras de Petrobras. En ese mismo 2018, ya durante la era Macri, Techint recibió a través de la ya mencionada Tech Petrol 300 millones de dólares de subsidios a modo de pagos compensatorios para extraer gas en Vaca Muerta. Pero irónicamente, al día de hoy, el Estado argentino tiene vigente una demanda judicial del grupo Techint que reclama 5.500 millones de pesos porque a principios de 2019 quedaron sin efectos esos pagos compensatorios, que era básicamente para estimular la extracción de gas por una alta rentabilidad en los yacimientos de Vaca Muerta. Sin embargo, particularmente al grupo Techint le fue muy bien durante el gobierno de Cambiemos, en principio con la ley de blanqueo de capitales que le habilitó el ingreso de 11.000 millones de pesos, fondos que fueron evadidos del fisco argentino y que de haberse descubierto hubiera enfrentado la posibilidad de terminar tras las rejas por evasión fiscal agravada. Como podemos ver, Techint es de las empresas que aparecen y desaparecen de la escena mediática, cambian de nombre, se diversifican y pasan desapercibidas mientras siguen concentrando capitales y acaparando mercados. Eso sí, nunca darán un paso atrás, así que por más injusto o ilegítimos que sean los avances del imperio, el pasado siempre es pisado y el presente siempre es lo normal, el status quo. Y cuando algún destello de soberanía nacional y popular, si se quiere, le moja la oreja, los operadores mediáticos estarán listos para recibir el sobre y actuar. Bueno, como dijimos en el capítulo anterior, existen distintas concepciones sobre lo que hace a una empresa nacional o extranjera. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estos dos capítulos cómo el grupo Techint ha crecido de la teta del Estado como cliente, como subsidiario, del Estado como protector, incluso en su complicidad más oscura y antidemocrática, otorgándole grandes beneficios durante el gobierno de facto.
Con la estatización en el año 2008 de los sistemas de pensión privados, valga la redundancia, las AFJP, las cuales poseían un 26% de las acciones de Siderar, el Estado argentino ha recuperado parte de lo que fue la siderúrgica Sumisa y hoy integra el directorio de la empresa. Pregunto, ¿no? ¿Habrá algún camino que nos lleve al sano debate sobre la estatización parcial o completa de ciertos sectores estratégicos para la soberanía nacional? ¿Podríamos decir que Techint es argentina porque esta fue su base de expansión? Fue el Estado argentino y no el italiano o el luxemburgués el que, por ejemplo, en 2004 luchó y gestionó para eliminar las barreras antidumping que imponía Estados Unidos para el ingreso de tubos de acero a su mercado. Pero más allá de eso, ¿hasta qué punto lo que generó una empresa a partir de la demanda del sector público de un país no debe volver, en parte, a la sociedad como principio básico de la justicia social? No sé, les tiro una, no me bardeen tanto. Bueno, dejen sus comentarios, tiren una onda y nos vemos en el próximo capítulo.